El escándalo que nadie quiere tocar, las conexiones ocultas entre la élite política y el caso Epstein son más profundas de lo que imaginamos. Y ahora mismo, mientras todos miran hacia otro lado, se está gestando algo mucho más peligroso. Lo que estamos viendo no es una simple investigación, es el principio del fin de un sistema corrupto. Las pruebas que están emergiendo revelan una red de poder que ha estado operando en las sombras durante décadas. Y lo más preocupante, involucra a niños. ¿Por qué surge esto precisamente ahora? La respuesta les helará la sangre. Mientras la atención pública se centra en el expresidente Trump, documentos clasificados están siendo silenciosamente trasladados fuera de Washington. El timing no es coincidencia. Los archivos Epstein contienen información que podría hacer colapsar todo el sistema político. Fuentes cercanas a la investigación hablan de evidencias que implican a las más altas esferas del poder. El pánico en Washington es palpable. La élite política actúa como si fuera intocable, como la aristocracia francesa antes de 1789. Pero el pueblo americano está despertando. La indignación crece día a día mientras más detalles salen a la luz. Lo que viene no es solo una crisis política, es una crisis moral que amenaza los cimientos mismos de nuestra democracia. El sistema está podrido desde dentro, y las grietas ya son demasiado grandes para ocultarlas. La fe en las instituciones se desmorona. Los votantes sienten que su voz no importa, pero lo que están a punto de descubrir hará que las protestas actuales parezcan un juego de niños. Estamos ante un punto de inflexión histórico. La pregunta ya no es si el sistema colapsará, sino cuándo. Y lo más importante, ¿quién está realmente moviendo los hilos detrás de esta cortina de humo? Lo que revelaré en los próximos minutos les mostrará por qué las élites están tan desesperadas por mantener esto en secreto. Escriban en los comentarios si han notado movimientos inusuales de seguridad en su área. La tormenta que se avecina afectará a cada rincón del país. Las recientes revelaciones sobre las conexiones políticas de alto nivel han desencadenado una tormenta perfecta que está sacudiendo los cimientos del establishment estadounidense. Lo que estamos presenciando no es simplemente un escándalo más, es un síntoma de una crisis sistémica profunda. Analicemos las ramificaciones. La élite política muestra un desconcierto palpable ante el despertar de la conciencia pública. Las investigaciones sobre Trump y sus conexiones con Epstein han expuesto algo más inquietante. Una red de poder que opera en las sombras, lejos del escrutinio ciudadano. La magnitud de estas revelaciones está provocando ondas expansivas que van mucho más allá de las fronteras estadounidenses. Estamos observando un patrón preocupante. Mientras la atención pública se centra en escándalos sensacionalistas, transformaciones geopolíticas fundamentales ocurren sin supervisión. Las señales están ahí. Movimientos diplomáticos discretos, realineamientos estratégicos y, lo más importante, un creciente descontento popular que recuerda a momentos históricos previos a grandes upheavals sociales. La comparación con el periodo pre-revolución francesa no es casual. Lo verdaderamente alarmante es la desconexión entre la clase política y el ciudadano común. Mientras Washington se enfoca en guerras internas de poder, problemas fundamentales como la corrupción sistémica quedan sin resolver. La erosión de la confianza en las instituciones democráticas alcanza niveles críticos. Los patrones de comportamiento de la élite política sugieren un desprecio hacia las preocupaciones ciudadanas legítimas. La reluctancia a abordar temas sensibles como el caso Epstein revela una cultura de encubrimiento que trasciende afiliaciones partidistas. Pero hay algo más inquietante desarrollándose entre bastidores. La verdadera pregunta no es quién está implicado en estos escándalos, sino quién está orquestando la narrativa y con qué propósito. Las próximas revelaciones podrían sacudir el tablero geopolítico de formas que nadie anticipa. En la situación actual, enfrentamos una crisis profunda en nuestras fronteras que va más allá de los titulares sensacionalistas. El problema real no está en los cruces ilegales, sino en la corrupción sistémica en los puntos de entrada. Legales, los cárteles, con sus miles de millones en efectivo, han creado un sistema paralelo de control fronterizo.
Imaginen a un oficial de aduanas que recibe una oferta de 30,000 o 40,000 dólares mensuales por mirar hacia otro lado. Esta realidad contamina todo el sistema. El tráfico de drogas y personas continúa fluyendo a través de los puntos oficiales de entrada, mientras enviamos químicos precursores en trenes hacia México, donde se transforman en drogas mortales como el fentanilo. La Guardia Nacional no es la solución. Son civiles con trabajos regulares que no pueden mantener una presencia constante. Necesitamos desplegar al ejército regular de los Estados Unidos. Mientras mantenemos tropas en países extranjeros, nuestra propia frontera permanece vulnerable. En la región norte del Mar Negro, donde mantenemos más de 100,000 efectivos, podríamos utilizar mejor estos recursos en casa. Durante mi servicio en la frontera entre Baviera y Checoslovaquia, rotábamos unidades cada 30 a 45 días. Este sistema prevenía la corrupción y mantenía la disciplina. La misma estrategia podría aplicarse en nuestras fronteras con México y Canadá, especialmente en la región de los Grandes Lagos, donde el tráfico ilegal prospera. Los problemas actuales son como tratar los síntomas externos de un cáncer, mientras la enfermedad sigue expandiéndose internamente. La solución requiere una acción militar decisiva y una estrategia integral de seguridad fronteriza. ¿Qué opinan sobre desplegar al ejército regular en nuestras fronteras? ¿Creen que esta medida podría ser efectiva contra la corrupción y el tráfico ilegal? Compartan sus perspectivas en los comentarios. En los últimos días, hemos sido testigos de una situación que merece un análisis profundo sobre la seguridad nacional y la inmigración. Las estadísticas oficiales no siempre reflejan la realidad que se vive en las calles de Estados Unidos. Durante mis viajes por el país, he observado una demanda generalizada por acciones concretas respecto a la inmigración. Ilegal. Históricamente, Estados Unidos ha enfrentado situaciones similares. En 1929-1930 se deportaron 9 millones de personas. Durante la administración de Franklin Roosevelt, fueron otros 3 millones. Con Harry Truman, aproximadamente 2 millones. Y bajo Eisenhower, 1,4 millones. En cada caso, el ejército regular proporcionó recursos, transporte y coordinación con la policía local y los alguaciles federales. El Departamento de Seguridad Nacional, DHS actual, parece ineficaz. Tom Holman, aunque es una persona competente, carece de recursos y autoridad real. Lo llaman zar fronterizo. Pero ¿qué significa esto sin poder efectivo? La situación en Los Ángeles, donde oficiales fueron atacados mientras ondeaban banderas extranjeras, es inaceptable. América es un país soberano, y cualquier desafío a esta soberanía debe ser tratado con la seriedad que merece. El ejército tiene la misión constitucional de proteger el territorio continental. La administración actual parece más preocupada por la imagen que por soluciones efectivas. Necesitamos acciones concretas, no gestos simbólicos. El secretario del Ejército debería trabajar directamente con la patrulla fronteriza y aduanas, eliminando la burocracia innecesaria del DHS. La seguridad nacional no es un juego de política. Es una necesidad fundamental para mantener el orden y la integridad territorial. Las Fuerzas Armadas deberían tener un papel más activo en la protección de nuestras fronteras. ¿Qué opinan sobre esta situación? ¿Creen que el ejército debería tener un papel más activo en la seguridad fronteriza? Compartan sus opiniones en los comentarios. En los últimos tiempos, hemos sido testigos de una preocupante desviación de nuestras prioridades nacionales. Mientras nuestras ciudades enfrentan una ola creciente de criminalidad, la élite política sigue obsesionada con conflictos extranjeros que poco tienen que ver con los intereses reales del ciudadano estadounidense promedio. ¿Alguien nos preguntó si queríamos involucrarnos en estos conflictos internacionales? Al estadounidense común no le preocupa lo que sucede en Irán, en la región del norte del Mar Negro o en Taiwán. Sin embargo, la clase política dominante continúa beneficiándose de estas aventuras extranjeras desastrosas, como lo demuestran los casos de Libia, Irak y Afganistán. Es fascinante cómo algunos afirman que todo está bien en Irak. ¿En serio? El país se ha convertido prácticamente en un estado satélite de Irán. Si ese era el objetivo, entonces sí, fue un gran éxito.
¿Pero era eso lo que buscábamos? Necesitamos volver a centrarnos en lo que mejor hacemos como nación: los negocios. Como decía el presidente Trump, debemos dejar de intentar imponer nuestro estilo de vida a otras culturas, especialmente considerando que nuestra propia casa no está en orden. La realidad es que esta obsesión por los conflictos extranjeros beneficia principalmente a los altos mandos del Pentágono y a la industria de defensa. Es una operación diseñada para generar ganancias. Muchos de estos oficiales de 3 y 4 estrellas ni siquiera existirían si no fuera por nuestra expansión global. Trump tenía razón cuando dijo que los europeos deben ser sus propios salvadores. No podemos ser los policías del mundo. Cuando se cortó el flujo de dinero y armas hacia la región, en disputa entre Rusia y Occidente, Europa repentinamente quería la paz. Pero cuando se reabrió el grifo, ¿cuántas decenas de miles más han muerto? ¿A alguien le importa realmente terminar con este conflicto? ¿O es solo otro mecanismo para mantener la maquinaria bélica en funcionamiento? ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que Estados Unidos debería seguir involucrándose en conflictos extranjeros o centrarse en resolver nuestros problemas internos? Comparte tu opinión en los comentarios. Las recientes encuestas revelan un giro significativo en la opinión pública europea respecto al conflicto en la región disputada entre Rusia y Occidente. En Polonia, una nación de más de 40 millones de habitantes, con fuerzas armadas de primer nivel, la población se opone firmemente a cualquier participación adicional en el conflicto. Esta postura es particularmente significativa, dado que comparten frontera con la zona de conflicto y albergan entre 3 y 5 millones de refugiados. La situación en otros países europeos refleja una tendencia similar. En Eslovaquia, Hungría y Rumanía, crece el descontento público con la prolongación de las hostilidades. Francia y Alemania experimentan una desconexión cada vez mayor entre las políticas gubernamentales y los deseos de sus ciudadanos, quienes priorizan los problemas domésticos sobre el conflicto lejano. El presidente Putin parece estar monitoreando atentamente estos cambios en la opinión pública europea, posiblemente anticipando transformaciones políticas significativas. La realidad es que no existe un fervor popular por unirse a una cruzada contra Rusia, una noción que resulta absurda para la mayoría de los europeos. Sin embargo, surge una preocupación seria respecto al potencial uso de misiles de crucero con alcance de hasta 500 millas contra ciudades rusas. Si el país en conflicto, alentado por Alemania, decidiera atacar San Petersburgo o Moscú, la respuesta rusa sería contundente. Existe el riesgo real de que áreas suburbanas de Berlín, instalaciones militares, pudieran ser objetivos de represalias con misiles hipersónicos. En tal escenario, es probable que la población europea culpe a sus propios gobiernos por provocar la escalada, en lugar de apoyar una respuesta militar contra Rusia. Nos acercamos a un punto de inflexión crítico, mientras Estados Unidos continúa involucrándose en múltiples frentes que podrían llevar a un enfrentamiento directo con Rusia e Irán. ¿Creen que Europa está preparada para las consecuencias de una escalada militar? Compartan sus opiniones en los comentarios. En los últimos días, la situación en la región fronteriza con Rusia se ha vuelto más compleja. Los informes indican que el arsenal estadounidense está agotado, con escasez de municiones y equipamiento. Sin embargo, la estrategia de Trump parece más sutil. En lugar de cortar abruptamente el apoyo, está implementando pequeñas señales de alto para ralentizar el proceso. En la capital del país en conflicto, se han reportado manifestaciones masivas contra el gobierno actual. Algunos observadores superficiales interpretan esto como un rechazo a la guerra, pero la realidad es más compleja. Hay indicios de que podría tratarse de una revolución de color orquestada por agencias occidentales para reemplazar al liderazgo actual. Las acusaciones de corrupción son alarmantes. Se estima que aproximadamente 10.000 millones de dólares de ayuda estadounidense han desaparecido. Esta situación ha llevado a la disolución de la Oficina Anticorrupción, que en realidad funcionaba como un mecanismo de control occidental sobre los oligarcas locales y la industria de defensa. En el campo de batalla,
las fuerzas rusas están logrando avances significativos, especialmente cerca de Pokrovsk. Los analistas prevén que las tropas rusas podrían cruzar importantes líneas fluviales y avanzar hacia ciudades estratégicas, incluyendo la capital y posteriormente Odessa. Para entender mejor la situación, imaginemos un escenario similar en América. Si existiera un ejército extranjero entrenando fuerzas en México y América Central con intenciones hostiles hacia Estados Unidos, ¿cuál sería nuestra respuesta? Sin duda, sería contundente y decisiva. La realidad es que muchos en Washington se benefician de este conflicto prolongado. Existe una mentalidad particular hacia Rusia, una nación predominantemente cristiana ortodoxa, con una fuerte identidad cultural, donde incluso la población musulmana está bien integrada, como lo demuestran los combatientes chechenos. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que hay una solución pacífica posible? Comparte tu opinión en los comentarios. Tal vez juntos podamos encontrar respuestas. En los últimos tiempos, hemos sido testigos de una situación preocupante en nuestra nación. Las estadísticas son claras. Mientras el empleo para inmigrantes ilegales ha aumentado, el trabajo para estadounidenses nativos ha disminuido significativamente. Esta tendencia es alarmante y requiere atención inmediata. La administración actual debe enfrentar esta realidad. Necesitamos priorizar el empleo para los ciudadanos estadounidenses. No necesitamos más visas H-1B para millones de extranjeros. Lo que necesitamos es trabajo para nuestra gente, para aquellos que nacieron aquí. El concepto de identidad estadounidense se ha diluido. Algunos argumentan que compartir valores es suficiente, pero la realidad es más profunda. La gente no muere por valores compartidos. Muere por sus familiares, por sus amigos, por su comunidad. Durante mi servicio militar, no luchábamos por conceptos abstractos, sino por los compañeros que teníamos al lado. En cuanto a la situación en la región del norte del Mar Negro, observamos movimientos preocupantes. El plan aparente es continuar el conflicto bajo nuevo liderazgo, pero esto es irrealista. La idea de traer a Zaluzhny desde Londres es comparable a si México nos dijera que Pancho Villa tomaría el control. Simplemente no funcionaría. Más allá de esta situación, nuestra interferencia se extiende a Asia Central. Azerbaiyán es crucial debido a su ubicación estratégica en el Cáucaso, en la intersección de rutas vitales para Irán, Rusia, China y Asia Central. Nuestra política de desestabilización en estas regiones nos está poniendo en una posición peligrosa. Estados Unidos necesita recalibrar su enfoque, tanto en política interior como exterior. Debemos fortalecer nuestra comunidad nacional y dejar de interferir en conflictos lejanos que no nos conciernen directamente. ¿Qué opinan sobre la situación actual de empleo en Estados Unidos? Dejen sus comentarios abajo.